Derecho a decidir. En el centro de la imagen aparece intérprete de lengua de señas chilena. DAD. Derecho a decidir y acceso al aborto. Bajo la perspectiva de la diversidad funcional. FEMACU. Movimiento feminista por la accesibilidad universal. Somos el Movimiento Feminista por la Accesibilidad Universal, FEMACU, y hemos podido realizar el siguiente ensayo gracias al apoyo de Fondo Alquimia, a través del programa Derecho a Decidir 2018-2019. Al crear este escrito, nos fuimos encontrando con otras organizaciones y personas, compartimos conversaciones y diálogos, dándonos cuenta que tenemos las mismas problemáticas de marginación, discriminación y violencia. Agradecemos a todas las personas que conocimos y compartieron sus testimonios, experiencias y opiniones. Sabemos que es difícil recordar situaciones que queremos olvidar, pero también al hablarlo acompañadas de otras personas, sabemos que no estamos soles, sino que acompañándonos en un grupo unides. Con toda la información recopilada, nos dimos cuenta que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Nosotros como grupo no podemos mantenernos distantes porque hemos vivido la discriminación con la etiqueta de discapacidad y de incapacidad que nos asigna un otro. Resistimos de diversas formas. Una de ellas es la escritura, donde proponemos salir de esos grupos separados y visibilizar nuestras corporalidades. Somos seres que sienten de manera diversa y pensamos que en la actualidad el mundo tiene diferentes problemáticas. Necesitamos urgente que todas las grupalidades nos fortalezcamos ante un cambio. Por esto, nuestra forma de pensar es hacia el objetivo de vivir en una sociedad diversa donde primero exista la dignidad. Derecho a decidir. Para empezar, el derecho a decidir, DAD, es un término que históricamente han usado grupos feministas para explicar el derecho de las mujeres a interrumpir o finalizar un embarazo. Significa el derecho al aborto y, más importante, la decisión sobre tu propio cuerpo, además de derechos sexuales y reproductivos. Dentro de la historia del feminismo, el derecho al aborto es un tema muy importante, porque se discuten las principales demandas del movimiento de mujeres y lesbianas feministas del territorio. Para nosotras, lo primordial es mostrar esta lucha, ya que pensamos que todas las mujeres, y también cuerpos gestantes, esto significa que pueden gestar, puedan decidir sobre sus cuerpos. Pues en esta sociedad patriarcal se nos obliga a ser madre, pero nosotros queremos tomar esa decisión. Sin embargo, creemos que esta lucha está reducida, porque muchas veces deja de lado a otros cuerpos gestantes, ya que no todos se identifican como mujer y no solo las mujeres abortan. Pero para poder ejercer el DAD, hay diferencias según cada persona de acuerdo a su situación y no hay posibilidad para personas con diversidad funcional. El acceso a la educación, también a la clase, ser rica o pobre, ser migrante, ser mapuche o tener discapacidad, todo esto determina aspectos de nuestras vidas. Entonces nos preguntamos, ¿todos los cuerpos gestantes pueden decidir? El aborto es la principal demanda de todos los cuerpos gestantes en relación a derechos sexuales y reproductivos. ¿Tienen los mismos derechos una persona con discapacidad que pueda gestar que otra persona que es normal para este sistema? ¿Los cuerpos gestantes en situación de discapacidad y o diversidad funcional tenemos derecho a decidir? Desde la diversidad funcional, en muchas situaciones de la vida deciden por ti. Si dependes mucho o poco de otra persona y si no te puedes comunicar de manera convencional. Por ejemplo, cuando tus cuidadores, tu madre o tu padre, entre otros, toman decisiones sin preguntar antes tu opinión.
Las personas que necesitan apoyo, sea acompañamiento, tratamientos, asistencia, etc., son socialmente leídas como personas débiles sin participación social cuando es todo lo contrario. En un sistema capitalista e individualista donde las personas quieren tener bienes materiales, casa o auto, pero dejan de lado los sentimientos. Importan solo tus capacidades y no piensan que todos tenemos que apoyarnos mutuamente para vivir libres como personas con derechos. La perspectiva que tiene la sociedad de mirar a las personas con discapacidad en este territorio sigue siendo antigua, donde la medicina tiene el control de los cuerpos, lo que conlleva la infantilización. Es decir, no dejan que decidas sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Para la sociedad, el grupo de personas con diversidad funcional están dotados de incapacidad como algo natural. Tampoco se les reconoce la capacidad de sexoafectarse y sentir. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos, las personas con discapacidad o diversidad funcional son tratadas como niñas. Es por esto mismo que no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Ejemplo de esto son los cuerpos gestantes que se ven obligados a la esterilización forzosa, porque se piensa que no tienen la capacidad de maternar, de criar y de asumir la responsabilidad de otro ser. Creemos que este tipo de violencia tiene la idea de normalidad, bueno, malo, saludable, enfermo, y todo lo que queda fuera es ilegítimo. La normalidad nos invisibiliza. En esta forma de pensar, tu opinión, tu decisión, tu pensamiento, tu reflexión no son válidas. La vida no es lineal, sube o baja, se entrecruzan cosas. Como dijimos anteriormente, existe una diversidad de personas. Si eres mujer, lesbiana, persona trans o no binaria, si vives en una población o barrio alto, si vives en la capital o en el campo, si tienes acceso a la educación, si es buena o mala. Todo esto va aumentando las barreras para las personas con discapacidad. Creemos que la educación sexual no es un tema que se hable en este territorio. Se conversa muy poco y siempre desde la mirada patriarcal. Se muestra solo desde un enfoque de normalidad, de cuerpo, sexual y de género. Creemos que el placer, el autoplacer y la masturbación son temas tabúes para la sociedad, que se enfoca solamente en una sexualidad falocéntrica y machista, lo que proviene de la cultura del abuso y la violación, la que por siglos ha visto como algo común las peleas que ocurren dentro del hogar, y por lo tanto, hacia las personas con discapacidad hay mayores barreras y prejuicios. Feminismos y accesibilidad universal. Hemos visto cómo la realidad de grandes grupos también se replica en grupos pequeños. El acceso a la información, a los grupos de activistas, a la resistencia de mujeres, de disidencias sexuales, diversidades de género y a los diferentes feminismos, es algo difícil para las comunidades de la diversidad funcional, ya que estos espacios no generan contenidos accesibles o no cuentan con herramientas de accesibilidad, como la lengua de señas o la escritura braille, produciendo una segregación y potenciando el desconocimiento. Es por esto que algunas personas con diversidad funcional no tienen información sobre sus derechos, lo que influye en su decisión sobre el aborto. Muchas personas son expuestas a vivir situaciones de violencia que no entienden, como por ejemplo que las operen sin preguntar su opinión. Le preguntan a sus cuidadores o familiares, y muchas veces ellas deciden por ti. La dependencia es riesgosa. Faltan políticas sociales para que las personas con diversidad funcional tengan más apoyo, ya que en sus familias hay mucho desconocimiento. Esto va en desmedro de la dignidad de las personas y en consecuencia coarta su autonomía.
Es difícil para las personas con discapacidad o diversidad funcional participar activamente de movimientos feministas. Incluso dentro de familias hay problemas de comunicación. Sin herramientas de accesibilidad, no podemos acceder ni participar de asambleas, reuniones y debates. Para poder participar necesitamos intérpretes de lengua de señas, rampas de acceso para personas en silla de ruedas, texto en braille para las personas ciegas, audiovisuales con audiodescripción. Sin estas herramientas no podemos acceder a la información. Cita integrante de FEMACU. El movimiento feminista no piensa que las mujeres, lesbianas, personas trans, no binarias y con diversidad funcional tenemos necesidades. Existe discriminación, nos disminuyen como personas y como el feminismo no se hace cargo, nosotros sí lo hacemos parte de nuestro propio feminismo. Cita integrante de Aspergenia. El feminismo deja aparte a las personas con diversidad funcional. No me siento incluida en los movimientos feministas. No voy a las marchas porque tampoco se hacen cosas para que nos sintamos cómodas e incluidas. Pero sí, cuando conocí a la agrupación de mujeres Asperger, en la marcha, Karina, con un grupo de mujeres marcharon. Yo me quedé ahí parada observando, pero no participé. O de alguna forma sí. En este grupo, Asperger, crearon otra agrupación para poder comunicarse con las mujeres sordas feministas. Este es el resultado de nosotras, no del movimiento. Cada una tiene sus formas de participar. Sabemos que al levantar los activismos hay muchos conceptos intelectuales difíciles de entender. ¿Cómo pensar fuera del grupo de diversidad funcional? Difícil es ver los problemas cuando los demás no se ven afectados. Pero existen nuevos cuestionamientos y herramientas para generar formas creativas de comunicación. En relación al tema del derecho a decidir y al aborto, existe un vacío y falta de información para las personas con discapacidad, dentro y fuera de los grupos feministas, donde no hay acceso a la información generando barreras. Es poca la información sobre el tema de la sexualidad, por ende, la información del aborto también. Sabemos que no existen herramientas para esto, siendo un problema para nosotras porque no somos acompañantes de aborto, ni nos centramos en esto. Generamos algunas preguntas para abrir el debate y reflexiones sobre este tema. ¿Todas las personas pueden abortar de la misma manera? ¿Todas las personas pueden entender los informativos? ¿Pueden llamar pidiendo ayuda? ¿Todas necesitan la misma ayuda? ¿Sabemos qué pasa con la diversidad de personas y con el aborto? Cita integrante de FEMACU. Pienso que cada persona tiene la libertad de saber qué hacer con su cuerpo autónomamente y decidir qué hacer. Por lo que creo que cualquier persona puede abortar si considera que de verdad es necesario. Nadie tiene el derecho a meterse en el cuerpo de otra persona. En nuestra sociedad, se piensa que las personas pueden hacer lo que quieran con el cuerpo de los demás. Por eso, ellas piensan que pueden opinar sobre el cuerpo de las mujeres. Pero tampoco se les permite a las mujeres en situación de discapacidad o diversidad funcional poder reproducirse. No conozco a nadie que tenga discapacidad que se haya hecho un aborto. Pero sí conozco a personas que tienen prohibido tener hijos o tener una relación de pareja con otra persona. También es importante decir que no solo se relaciona con el derecho a decidir sobre el aborto, sino también con el decidir maternar. Al existir discriminación social, se genera una percepción de que las personas se sientan disminuidas.
que no pueden lograr ser madres porque no hay mayor entendimiento sobre el tema, siendo la misma sociedad la que te excluye, no busca integrar. Casi siempre el enfoque del feminismo está en la lucha por el aborto libre y que sabemos que es importante. Pero ¿qué sucede cuando no hay derecho a decidir a ser madre? Cuando la verdad, hay personas que no pueden decidir porque otras personas ya decidieron por ti. Cuando hacen esterilización forzosa, que por el testimonio de compañeras sabemos que se sigue realizando, rompiendo el derecho de las personas y su libertad. Es necesario, como se mencionó anteriormente, abrir el debate. Reflexiones finales. Como este es el primer ensayo sobre esta temática, no queremos hacer una conclusión porque falta mucho más por investigar, para que en el futuro tengamos más cuestionamientos de todos lados sobre el tema de derechos sexuales, humanos y reproductivos. A nosotras puede que nos falte un sentido, una extremidad o cualquier cosa, o que nuestra mente no sea fácil de entender. Pero eso no significa que no podamos sentir placer. Nosotros sí tenemos necesidades sexuales, sí sentimos placer. No vamos a retroceder por falta de información. Levantaremos la resistencia. Somos parte de una sociedad desigual y creemos firmemente que, para avanzar hacia la equidad, necesitamos que todas las personas sean reconocidas como parte de la sociedad. Tienen que haber más manuales e información. También necesitamos saber sobre la ayuda sexual y recibir más información sobre el tema de la masturbación. Es muy importante una sexualidad sana para que tengamos mayor autonomía. Este trabajo no termina acá. Esperamos que otros se sumen. Es un momento importante en nuestra historia, ya que el objetivo tiene que ver con diversificar los espacios, porque tenemos derecho a vivir con dignidad en igualdad de posibilidades para todos y no solo para unos pocos. Logo FEMACU, Movimiento Feminista por la Accesibilidad Universal.